Hola Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chao, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo que chao, Marcela, si acabamos de empezar? Ay, perdón. Precisamente vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo el lenguaje interculturalmente nos confunde. Exacto, exacto. Porque bueno, la influencia, yo en este momento estoy viviendo en Italia y chao justamente es nuestra ola. Y sí, confunde mucho, sí, sobre todo para los hispanohablantes. Menudo Bueno, lío, porque de hola, chao, chao, hola. el tema de esta semana, la comunicación intercultural. Es un tema súper, súper amplio y muy importante, pero bueno, para tocar algunas cositas, porque muchas veces pensamos en comunicación intercultural en otras razas, en otros países, en otras lenguas, y a E veces incluso hay dentro del problemas. mismo país. Exacto, a veces hay problemas con el vecino que vive enfrente a nuestra casa y que habla nuestra misma lengua y demás. Es mucho más amplio que una cuestión de razas o de idiomas, porque es también una manera de cómo vemos o cómo vivimos las mismas experiencias, quizás en el mismo lugar geográfico donde estamos. A veces pasa, no sé si te ha pasado, con la familia misma, que Sí. uno tiene la concepción de una cosa que son dos cosas completamente distintas, porque tenemos la manera de ver la vida o valores o lo que sea O la distinta. crianza misma, porque a veces entre primos, yo que me crié muy, muy cerquita de mis primos hermanos, que prácticamente eran como mis hermanos, pero fuimos a colegios distintos en la primaria, durante la vida, fuimos a colegios distintos. Bueno, nuestros padres eran distintos, a pesar de que ellos eran hermanos, nuestras madres eran diferentes, de lugares diferentes del mundo, con experiencias diferentes. Yo me crié con mi abuela materna, entonces allí había una mezcla de lenguajes múltiple, ¿no? Y de repente mi madre, que nació en Argentina, decía quilombo, mi primo no entendía lo que le estaba diciendo. Exacto, porque además en el mundo, si pensamos en el lenguaje, en el idioma, en el mundo hispanohablante es tan amplio, pero que, bueno, los que estudian español a veces se encuentran con esa dificultad, pero tiene sus cosas buenas en nuestro idioma, porque también si uno es consciente de eso y quiere realmente comunicar, basta usar o elegir algunas palabras un poco más neutras, no irse tanto a lo específico y bueno, y puede No, y que comunicarse. por lo general somos muy flexibles, por contexto entendemos y si no hacemos el esfuerzo por intentar interpretar qué es lo que nos están diciendo. Y tenemos mucha cultura, la gran mayoría de los hispanohablantes, precisamente por eso, por las mezclas que han habido, los movimientos que hemos tenido. Entonces, la gran mayoría de nosotros, bueno, yo me he topado que la gran mayoría de las personas que hablan español entienden muchas palabras que no pertenecen a su lengua cotidiana, pero que sí las han escuchado alguna vez y como que se les quedan grabadas. Exacto. Sí, 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 sí. ¿Podemos, algún ejemplo, Vane? Bueno, en Venezuela hay millones de ejemplos con respecto al resto de Latinoamérica, pero por ejemplo que yo ayer te decía las frutas, ¿no? Porque en Venezuela al plátano, a la fruta, le llamamos cambur, un poco quizá por diferenciarla del plátano como tal, de lo que aquí llaman en España plátano macho, que es con el que se hacen las cosas saladas, que parece más bien una verdura. Y nosotros a la fruta, a la banana, le llamamos cambur. No Claro, sé de cambur dónde proviene. debe ser alguna palabra indígena, habría que buscar. A la papaya le llamamos lechosa, a la calabaza le llamamos auyama, a la sandía le llamamos patilla, con lo cual cualquiera se Claro, atreve a ir al supermercado por algo que no sabe ni lo que está buscando. exacto. De todas esas palabras, por ejemplo, no, yo no conozco ninguna. No conozco ninguna también porque, bueno, lo que es fruta tropical en Argentina, obviamente, Claro, no es que no se conozca, pero bueno, una papaya es una papaya o una guayaba o bueno, pero no es una cosa que comemos cotidianamente. Y claro. el plátano es banana, para nosotros es banana. Y hay nada más que una banana, la que se come como fruta. Tampoco está la cultura de la banana que se cocina o el plátano. Y bueno, y para mí esto es igual, una banana y una banana.
No, tú imagínate que te den la lista de la compra cualquiera allí, te pongan yuca, papa, lechosa, auyama, ya vas con otra perspectiva, ñame, ya vas al supermercado asustado. El ñame es un tipo de papa, ¿no? Es un poco más dura, por decirlo de alguna manera, se usa mucho para las sopas. Mm, Es blanquita también, de hecho es más blanco, me parece. Es como más bien parecido a la yuca. a la Yo yuca. poco conocimiento tengo de eso porque yo era una de las que me enviaban al supermercado, pero incluso aquí en España que no sé diferenciar el celery del perejil. Celery, ¿qué es el celery? Es algo también muy parecido al perejil, que es como una hojita. ¿No es el cilantro? No, la verdad es que no lo sé, porque nosotros utilizamos cilantro y también llamamos celery, pero como no los reconozco ni sé la Es muy diferencia de... curioso porque celery es, en francés es el apio, Ah, celery. imagínate, nada que ver. Nada que ver, pero bueno, debe ser una hoja no sé, que se parece al apio, o quién sabe de dónde viene, porque también es muy interesante saber de dónde vienen esas palabras. Y que a lo mejor, Porque, y yo no tengo ni la menor idea, es la hoja del apio, la verdad es que no sé. exacto, posiblemente, pero bueno, eso es otro capítulo, otra investigación. Y es que es súper interesante, de verdad. Sí, 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 el tema de la lengua y de los usos también. Y luego el tema grosería, que bueno, ese es otro muchísimo más amplio bueno, que ese sí nos hace pasar vergüenza, porque de repente que nos digan en un entorno, dame lechosa, pues X no importa, ¿no? Pero otras palabras que en algunos lugares usamos como algo normal y que en algunos, muchos países, o en muchos otros países significan algo incluso grotesco, ¿no? Porque, por ejemplo, en Venezuela está muy feo que digan culo, ¿no? O teta, por decirlo. Aquí en España es algo súper normal porque también yo pienso que va vinculado al tema tabú, Mm. pero eso lleva a ciertos contextos más profesionales que impactes, ¿no? Exacto, ¿Cómo en lo dices? Argentina también está muy mal visto, incluso yo particularmente en mis clases, cuando en los libros de español para extranjeros aparece la palabra culo, para mí es casi como una mala palabra. Sí, para mí lo era, lo fue siempre y me costó muchísimo trabajo adaptarme a decirlo, ¿no? A que fuera algo normal, porque mis hijas, claro, en colegio era como lo más normal del mundo. Yo en mi casa, por ejemplo, uso culete porque me ha costado muchísimo trabajo lo de adaptarme a que sea una palabra normal, pero al fin y al cabo es una parte del cuerpo. Es peor aquellas que son verbos naturales de usar aquí en España, como el verbo coger, que aquí todo el mundo coge esto, coge aquello, y en Venezuela es súper feo, además que en Venezuela son muy echadores de broma y como se te ocurra decir alguna palabra así con un contexto un poquito vulgar o con algo relacionado con el sexo, ya está todo el mundo burlándose. Y le Exacto. decimos, se te escapó un chinazo. En Argentina es lo mismo, bueno, con el verbo coger también. Con el verbo coger, bueno, todo el mundo entiende lo que es, ¿no? Pero qué sé yo, cuando llego en español y dice cojo un taxi, cojo el autobús, o coge la guitarra, o coge, bueno, y todo el mundo se ríe mucho, pero se entiende Claro, en perfectamente. Venezuela, por ejemplo, se dice agarrar, no coger, sino agarrar. Como En Argentina, también, agarrar. Agarrar o tomar también se usa, pero agarrar es lo que más usamos. y luego en Venezuela también tirar es lo mismo que coger. Entonces no se utiliza el verbo tirar la basura, sino echar la basura. Claro, nosotros nos decimos anda a tirar la basura, por ejemplo. Yo me acostumbré y ahorita que estuve estos 2 años lo decía y yo creo que hay muchos que también a mi alrededor se acostumbraron porque no se atrevían a decirme nada y se terminaban acostumbrando a mi forma de hablar. Y otras palabras, por ejemplo, como pena, que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que la escuché de una persona del Caribe, ¿no? Sí, sí, de hecho a mi hija la pequeña le está costando trabajo lo de entender que no le da pena, sino que le tiene que dar vergüenza, porque no le entienden. Claro, ella es muy vergonzosa, es muy tímida, ¿no? A pesar de ser tan extrovertida, después que agarra confianza,
cuando va a acercarse a alguien, cuando hay otros niños en el parque, me viene y me dice, mamá, me da pena. Y yo, claro, yo intento corregirla porque no la comprenden. Dirán, ¿por qué? ¿Qué es lo que le da lástima, no? Porque Exacto, aquí pena es lástima. exacto. En Argentina también. Pena tiene que ver con la lástima, con la tristeza. Entonces, la primera vez que me dijeron me da pena, yo me quedé, ¿no? Porque no conocía Luz. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué le tiene que dar lástima a esto? Y me di cuenta que era vergüenza. Como también la palabra pendejo. Sí, en Venezuela pendejo es un insulto. Si eres pendejo, es como decirte si eres tonto, ¿no? Pero es tonto, ¿no? Sí. Es tonto. En vez en Argentina, bueno, es una palabra del lenguaje coloquial, familiar, pero se refiere a un adolescente, por ejemplo, a esa edad, un Bueno, es que son adolescente, medio pendejos. pero, sí, también, pero no tiene nada que ver con tonto, Claro, sino imagínate la confusión, ¿no? Que le digas tu hijo es un pendejo. exacto, exacto, sino, bueno, el lenguaje familiar, ay, este pendejo no me hace caso, por ejemplo, para decir que, bueno, que tu hijo, cuando estás enojada, no te obedece. Claro. Pero bueno, porque es joven, porque es un adolescente o porque es un niño, pero se usa mucho para los adolescentes, así. Nosotros a los O, adolescentes o a la gente joven le llamamos los chamos. mm, sí. No, quizás haya alguna otra palabra y yo ya como pasé tanto, ya no soy pendeja. Ya pasé tanto, quizás porque además, el lenguaje va evolucionando, ¿no? Sí. Y hay cantidad de palabras que a veces nos vamos quedando por el cambio de generación. Se crea un poco como ese hermetismo que habría que preguntarle a uno de 15 años cómo se llaman entre ellos. Bueno, ahora se llamarán de cualquier manera. En Venezuela le decimos chamos a la gente joven y entre nosotros también, no chamo, o sea, también lo utilizábamos también, es verdad. Entre nosotros, pero más que también utilizamos pana, mi pana, que es como mi amigo, como mi amigo más querido, ¿no? Un amigo más cercano. Eh, Y bueno, nosotros, por lo menos cuando yo estuve adolescente, teníamos la muy mala costumbre de que andábamos con marico para arriba y marico para abajo. Todo era, ven marico, ven marica, ven, pero era como, no en el significado propio de la grosería, sino que como un decir, ¿no? Igual que won, que era como la abreviatura de huevón. Los muchachos, las muchachas ya estaban un poco más feo que lo dijeran, pero los muchachos andaban con eso en la boca. Cada 10 palabras, 8 eran won. No, won, ven acá, no, won, porque vamos. como en Argentina, el boludo. Ajá, El exacto. boludo, boluda, y también no es un insulto, pero también depende del tono con que uno lo diga. El tono quiere decir muchísimo, porque también entre amigos, ay, ¿qué tal, boludo? ¿Cómo andás? Tanto tiempo, Claro. boludo. Hay una variedad increíble. El tono quiere decir mucho y el contexto, porque si uno Sí, está nosotros enojado, sabíamos perfectamente qué significaba marico y marica, ahora se usa menos por todo el tema que hay, pero no lo usábamos con esa terminología, no para referirnos a los homosexuales, a pesar de que sabíamos lo que significaba, sino como una palabra de esas gatillo que te quedan y las usas sin darte cuenta. sí, tal cual. Y bueno, y eso pasa muchísimo también con otras palabras, con palabras que las decimos igual, por ejemplo, en un contexto, y ahora, por ejemplo, o maricón, o bueno, u otras palabras que ya han tomado como no un sentido distinto, pero quizás hay gente que lo toma de forma Una ofensa. agresiva, como una ofensa, o decir determinadas cosas no es políticamente correcto, que hace 3 4 años se podían decir Sí. sin ningún problema. Sí, porque también depende, es lo que tú dices, depende mucho del contexto, porque por ejemplo nosotros allí en Venezuela, que sí dicen mucho que en Venezuela la gente es muy abierta, ¿no? Y la verdad es que respetan cualquier creencia que tengas o cualquier cosa que quieras hacer, ¿no? Y allí mi grupo de amigos, por ejemplo, estaba el Portu,
que era nuestro amigo el portugués, estaba el preto, el negro, que le llamábamos, que el portugués le decía preto, nosotros le llamábamos el negro, que de hecho le hicimos una entrevista, y era sumamente normal, no pasaba nada, ¿no? No, ninguno se ofendía. Exacto. Yo también le decía a un amigo mío que le decía, ay, no sé, tenés que ser negro para ser así. Y nos reíamos, nos divertíamos porque nos adoramos y bueno, y nadie se ofendía, y nadie se ofendía. Ahora todo es una ofensa. Yo Porque creo había que quizá también, menos maldad, más cariño. exacto, yo creo que depende de cómo vive uno también eso, ¿no? Porque si a mí me ofende todo, obviamente que cualquier cosa que me digan lo voy a tomar como algo personal, ¿no? Eso ya es otro tema, de tomar todo como algo personal. Bueno, me vienen los cuatro acuerdos. Sí, sí, es En así, otro- porque el otro día, por ejemplo, que fui aquí a donar sangre y la chica que me estaba entrevistando me preguntó que si había salido del país, le expliqué, me dijo, tengo que hacerte una analítica a mayores, ¿no? Pero le daba como apuro, como vergüenza decirme que me tenía que hacer una analítica antes de poder llevar la sangre al banco de sangre para ver si había pasado la malaria o alguna de estas enfermedades tropicales. Claro, a mí me parece muy normal, pero yo me di cuenta que para ella estaba siendo incómodo porque tenía como miedo de que yo no me fuese a sentir ofendida o ay, no, eres la enferma, ¿no? Algo así, pero sí me di cuenta y es así, es lo que tú dices, depende de cómo uno lo vive, hay cosas, pues me pareció lo más normal, porque sí es verdad que en Venezuela hay malaria ahora mismo, Mm. y claro, yo lo vi como algo normal, pero hay gente que sí que se ofende y ella de repente diría, encima de que esta chica viene a donar sangre, yo no la voy a ofender, ¿no? Mm. Quizás ella en tu lugar se hubiese ofendido. Probablemente. Exacto. Bueno, Vane, nos vemos hoy en Ellas Conversan a las 6, como Sí, todos los sí, jueves. como todos los jueves. Un besito, Marce. Ok, Chao. chao.